La peli comienza con Charlie diciendo de fondo que era difícil recordar lo que vivió hace algún tiempo. Al intentarlo lo veía todo borroso, un verano frío incluso en el interior de su casa, los pasos de su madre por el pueblo, el susurro de las abejas y secretos por todos lados. Tras eso nos encontramos en una fábrica en donde trabajaba Lydia Weeks, la madre del pequeño Charlie. Al salir lo fue llevando a casa y le avisó que no estaba segura cuando regresaría a su padre. En realidad ya estaba con alguien más, pero no podía contárselo. Esa señora era su tía Pam. Lydia debía afrontar con todo sola y a veces no podía soportarlo, por lo que soltaba algunas lágrimas. Su hijo la reconfortaba leyéndole un libro. En la escuela detuvo a su golpeador con un puñete en el rostro. La pelea inició porque estuvieron diciendo cosas desagradables sobre su madre. A la doctora le contó que se tropezó con una piedra. Annie era su prima. Jean se enteró que al chico le gustaban las abejas y le propuso conocer las colmenas que tenía en su jardín. En tanto, Lydia continuaba triste, pero se recompuso al instante para recibir a su hijo. Después fue a visitar a Jean. Su difunto padre, que también fue doctor, solía decirle que se debía contar los secretos de las abejas para que ellas no escapen. La doctora dejó su hogar para estudiar la universidad. Luego deseó regresar para que no mueran, ya que se quedaron sin su cuidador. Charlie le susurró que su madre estaba triste y no sabía qué hacer. Al regresar se encontró con este señor que exigía el pago de la renta atrasada. Ese era el último aviso para la señora Riggs, o se quedarían sin un lugar en donde vivir. Su mayor preocupación porque su trabajo no le alcanzaba para todo. Otra vez Charlie intentó animarla con una canción de la radio. Ella aceptó bailar con él para olvidarse un segundo de sus problemas. Ese rato se enteró que el nuevo doctor del pueblo le regaló un libro. Algo molesta fue a preguntarle por qué su padre invitó a su hijo a su casa. Luego se sorprendió que ella era la doctora y se tranquilizó ya que Jean no significaba ningún peligro para su Charlie. Ahí vio que le estaba contando sus secretos a las abejas. La doc comentó que eran capaces de reconocer voces y el caminar de sus dueños a través de las vibraciones. Se disculpó por no tener ninguna cuchara. Es que su padre subastó casi todo antes de morir, ya que esperaba que Jean vendiera la casa, pero no lo hizo y decidió hacerse cargo de su práctica médica. Lydia mencionó que el pueblo de Dunlow se demoraría en acostumbrarse a una doctora mujer. Por su parte contó que se mudó donde el padre de Charlie, que al regresar de la guerra ya no era el mismo hombre. De cualquier manera seguía teniendo al pequeño amor de su vida. Jean les dijo que eran bienvenidos en su casa. Lydia le pidió a Charlie que siempre le diga la verdad. Él pidió permiso para volver a ver a las abejas, a lo que su madre aceptó con gusto. Después cada una de las protagonistas continuó con su rutina de trabajo. Lydia le contó a su cuñada que su ex esposo Rob dejó de pagar la renta. No podía visitarlo para exigirle nada porque su nueva novia no le dejaría verlo. La tía Pamela no sentía agrado por Lydia y la consideraba una inútil. Para su mala suerte era su supervisora y no le dio un día libre para que arregle ese asunto. Jean hizo una visita domiciliaria para atender un paciente. Esa mujer, que fue su compañera de la escuela, le declaró que no necesitaba su consejo para cuidar a su hija. Entonces la doctora se retiró sin revisarla, pues entendió que sus servicios no eran bien deseados. Annie, la hija de Pamela, le dijo a Lydia que podía encontrarse otro hombre cuando quisiera porque era muy bonita. Ella quiso darle una visita sorpresa a Jean, aunque no sabía que estaba de mal humor. Aún así le dijo que Rob los abandonó y ya no iba a darles ni un centavo. La doc pensó que necesitaba dinero prestado. Lydia contestó que no y ya le escribió una carta a su padre. La verdad, solo quiso contarle su problema para desahogarse, porque comenzó a considerarla una confidente por la buena relación que llevaba con su hijo. De pronto se encontró a Rob en la habitación, quien había regresado a tomar lo que quedaba de sus pertenencias. Lydia le dijo que Charlie lo extrañaba. Luego le recordó cómo se conocieron, tratando de impedir que se vaya, y le avisó que los iban a desalojar. Rob dijo que debía aprender a cuidarse por sí sola, porque con él ya no iba a poder contar nunca más. Así se marchó y ni siquiera se despidió de su hijo. En tanto, Jean trabajaba en su práctica. Se disculpó con su amigo Jim por no haber asistido al funeral de su esposa. Como sea, su consuelo era recibir la ayuda de su hermana Sarah, es decir, su cuñada, que cada día se parecía más a su difunta mujer. Lydia vio que su padre rechazó la carta que le envió, entendiendo que estaba sola y no sabía cómo proveer para Charlie, que prácticamente no tenía padre. Ese instante se averió su máquina y no pudieron sacar la tela. Annie le aconsejó que le explique al jefe lo que pasó para que no la despidan, pero no funcionó e igualmente lo hicieron. Eso le dio un poco de gracia, pues en un momento así, solo se puede reír.
Inesperadamente, la ex compañera de clases de Jin la llamó a pedirle auxilio porque su hija no mejoraba. En tanto, Charlie no encontraba a su madre, que se había ido a un bar a emborracharse para olvidarse de sus problemas. Un sujeto se acercó a aprovecharse de su despecho. En la calle, el chico vio a su padre besándose con otra mujer, luego a su madre siendo manoseada por un extraño, quien al darse cuenta se retiró con prisa para decirle a su hijo que no estuvo haciendo nada. Jin apareció en su vehículo y se ofreció en llevarlos a casa. Lidia le contó lo que hizo en el bar. La doc no la juzgó porque entendía su situación. Además, también estaba mal porque una pacientita suya murió ese día. Lidia la reconfortó con un abrazo. En casa vio el anuncio de que los desalojaron. Jin, muy amable, decidió albergarlos en la suya. Su última sirvienta se fue tras la muerte de su padre. Ahora vivirían los tres juntos, comerían los tres juntos y todo lo demás. A Lidia le encantó su nueva habitación y también la de su hijo, que no era una suite Hilton 5 estrellas, pero tenía lo necesario para vivir bien. Asimismo, Charlie estaría más cerca de sus amigas, que comenzó a estudiarlas en su tiempo libre, entendiendo varias cosas como que la reina no gobernaba la colmena. Todas vivían en armonía y se comunicaban bailando. Lidia estaba feliz de la ayuda recibida por su amiga y no dudó en dedicarse a arreglar la casa. Charlie se sorprendió de lo inteligentes que eran las abejas. Después animó a la doctorita a bailar en la sala. Como no sabía hacerlo, la madre le enseñó unos pasos ocultos. Después le agradeció a Jin por regalarle a Charlie una bicicleta que logró rescatarla de las cosas del señor Wells, quien quiso botarla a la basura, aunque solo necesitaba un poco de aceite. Tras eso salieron al lago. Lidia contó que solía bailar cada sábado, incluso después de que dio a luz a Charlie. Ese instante perdió su barquito de papel. Su madre no pudo hacer nada para rescatarlo, pero Jin, que no le tenía miedo al agua que estaba congelada, se metió a nadar y regresó sin dificultad. Lidia la cubrió con una manta y le dio una tacita de café para que se caliente. Durante el viaje de regreso, Charlie preguntó a la doc si tenía esposo. Pues claro que no, y no le hacía falta con su tremendo título universitario. Cierto. La tía Pamela criticó a Lidia por permitir que la médica la haya puesto a fregar pisos. Ella le exigió un poco más de respeto porque les dio un lugar donde vivir. En cambio, su hermano los abandonó por una callejera. Charlie salió a jugar por el bosque con su amigo, que sabía por su madre que a las chicas les gustaba besarse a escondidas en esa parte, y preguntó si la doctora era la mejor amiga de su vieja. Según decían por ahí, a Jin le gustaban las mujeres cuando era joven. A Lidia la molestaron las abejas. Ella corrió a auxiliarla. El secreto era mantenerse bien quieta. Casi se dan un beso, pero no pudieron resistir más y Charlie las encontró haciendo algo que no entendió. Después Jin observó a Lidia dándose un baño y se le antojaron cosas prohibidas. Otra vez se controló cerrando la puerta. Me impresionas. Annie le contó a su madre Pamela, el tío Roy y su nueva novia, que estaba ansiosa de casarse con él, que vio a Lidia en el pueblo y ya tenía nuevo trabajo de ama de casa de la doctora Markham. Una labor respetable y lo más importante, se la veía feliz, y a Charlie también. Eso puso molesto a Rob porque le estaba yendo bien a diferencia de él, pues se había conseguido una mujer no tan buena como Lidia. De inmediato fue a verla para felicitarla por su nueva casa y preguntarle si tenía un nuevo amor como decían los rumores. De repente le interesaba a Charlie y quería enseñarle a ser un hombre de verdad porque era su hijo. Intentó convencer a Lidia para que regresen. Ella preguntó ¿y qué pasaría con su nueva novia? Rob respondió que no valía nada. Lidia nunca quiso que se vaya, pero ahora tenía a alguien más en su corazón y no lo dejó entrar. Así el padre se retiró amenazándola con quitarle a Charlie en cualquier momento. El niño quiso saber si su madre estaba enamorada de alguien más. Lidia respondió de él, su único amor, pero la verdad es que era Jin quien la había conquistado con su amabilidad y porque se salvaron de sus difíciles situaciones. Para no hacer despertar al niño, se metieron al cuarto a pegarse un buen kill tortillero. Excelente. Así las chicas durmieron en la misma cama. Charlie se despertó al rato para ver a las colmenas que podían sufrir por la lluvia tras el daño causado en una de ellas por parte de Rob. En la mañana Lidia le avisó a Jin que hablaba en sueños. Ella quiso saber sobre qué cosas, de los tipos de penicilinas que existían. La madre preguntó si siempre supo que le gustaban las mujeres. Jin contó que tuvo un amor de juventud, con quien salía a caminar por el bosque, pero había unos muchachos que al descubrirlas le hicieron maldades a Rose. Jin quedó destruida también y su padre decidió que se vaya a otro lado a estudiar, pues en ese pueblo no se podía ocultar secretos, ni en ningún otro lugar. Por eso Rogue nunca se quedó por mucho tiempo en donde estuvo. Aún así decidió volver a Dunlop porque necesitaban un doctor y porque quería dejar de huir. Charlie se enteró que una de las colmenas estaba dañada. Luego salió con su amigo a caminar por el bosque. De pronto vieron a Annie besándose con un canchero. El niño salió corriendo porque sabía de quién se trataba. No le contó a su mamá nada, aunque a las abejas sí, que George tocó ahí abajo a Annie, algo
algo que no comprendió en absoluto. Después tuvieron una cena con Jim, el colega de Jim. Charlie vio debajo de la mesa otra escena que no tenía explicación para su mente inocente. Eso lo dejó pensativo. Tal vez su mamá y amiga eran abejas en secreto, que les gustaba frotarse para generar calor en sus cuerpos y alejar a los avispones. O quién sabe, Jim no comprendió su actitud. Jim, que le tenía mucha confianza, le contó su secreto. Él le avisó que Rob seguía siendo el esposo de Lydia y la ley estaría de su lado para que pueda llevarse a Charlie, que no sabía nada aún. Hace tiempo Jim hubiera dado todo para que Jim lo vea de la forma como veía a Lydia. Ella se disculpó, pero no le gustaban los sabandijas. Su amigo prometió volver a visitarlos con Megan. De nuevo solas, la protagonista dijo que nada iba a malir sal. La Doc esperaba que así fuera, pues no quería huir de su pueblo. Charlie comenzó a entender lo que pasaba entre las dos. Preguntó a su mamá si alguien se lo iba a llevar. Su madre no respondió y le deseó buenas noches. Tras eso, la tía Pamela vio a su hija con una barrigota cortesía del buen George, que no usó cartuchos antibendiciones. Lydia no pudo hacer las compras en la tienda porque las chismosas ya empezaron a rumorear que estaba haciendo locuras con la Doc del pueblo. Le preguntó a su hijo si había contado algo. Él respondió que prometió siempre decir la verdad. Annie les dio una visita para contarle a Lydia que estaba inflada de su novio George, que había conseguido un trabajo en el hotel porque la hacía sentir que podía tener la vida que quisiera. Lo mismo le sucedió a Lydia con Rob, pero la realidad era muy distinta cuando las mariposas desaparecen. Ese día Charlie escuchó sonidos sospechosos. Entró en la habitación y vio a su mamá abrazando de forma extraña a Jim. Ella le pidió que no diga nada a nadie. Sin embargo, el niño la odió porque le ocultaba secretos y bien marranos, por lo que decidió marcharse. Lydia no sabía cómo explicarle lo que tenía con Jim y que debía mantenerse callado o arruinaría sus vidas. Lo malo es que empezaba la escuela la próxima semana. Por afuera, Charlie vio a las abejas volando a otro lado, tomó su bicicleta regalada y pedaleó por las calles de Dunlod hasta que llegó donde su tía Pamela para contarle a su querido padre todo. Las chicas salieron a buscar a Charlie, quien dijo sin especificar que las vio besándose en los labios. ¡Dios mío! Rob no lo pudo creer. Lydia le estaba dando un pésimo ejemplo a su hijo y para evitarlo dijo que se quedaría con ellos, pero Pamela no quería problemas con su cuñada. Además, era él quien debía hacerse cargo de su hijo, aunque no tenía dónde vivir y su novia tampoco. Lydia le dijo que quería regresar a su lado. Rob no le creyó nada y le declaró que no se llevaría a Charlie, quien también tomó su decisión y estaba dispuesto a contarle a las autoridades las cosas sucias que vio. Las chicas no tuvieron más opción que retirarse sin hacer escándalo. De vuelta en casa pensaron lo que podían hacer al respecto. Lydia volvió a sentirse mal porque sin su hijo esa bonita vida no tenía sentido. Pamela le entregó dinero a una mujer para hacer algo, probablemente que perjudique a la doctora. Tras las clases fue la tía quien recogió a Charlie en la escuela y no su propia madre. Otra vez empezaron a molestar a Jim por ser diferente al resto, algo que sabía que pasaría. Rob era un cortador de madera como el buen Cap. A Charlie no le agradó que lastime a los árboles. Jim le mostró a Jim anuncios que necesitaban galenos en Canadá. Lo mejor era irse, pues en Dunlod la gente no iba a cambiar su forma de pensar. En fin, Lydia ya no podía trabajar en ningún lugar o salir ni a la esquina por lo que había hecho. Jim le propuso ir a Norteamérica asegurando que también habría mejores oportunidades para ella, pero la madre quería recuperar a su hijo. Su novia le recordó que si lo hacía, Roberto llamaría a los policías, así que debían ser más inteligentes, decirle al bigote que se irían del pueblo en silencio. Tal vez así ceda a Charlie, a quien en realidad no quería mantener, porque ni para su nueva novia le alcanzaba el dinero. ¡Qué bruto! Y más bien era cuestión de orgullo tener a su hijo alejado de su madre. Con la ayuda de Pamela sostuvieron a Annie para que una matasanos le extirpe el microscópico que tuvo con un hombre de otro color de piel. Le hicieron un favor porque no tenían futuro, ni con qué criar a ese bebé. Luego Rob le exigió a Charlie que no cuente sobre eso a nadie o había tabla. Él quiso ir a ver cómo estaban las abejas. Su padre no lo permitió y le dijo que debía ser un hombre. Sin embargo, Charlie no quería ser como él. Pamela vio que Annie había sufrido una hemorragia terrible. Le pidió a Charlie que busque ayuda. Se le ocurrió ir donde su amiga, que no dudó por su deber hipocrático. Lydia le confesó a su hijo que amaba a Jim, explicándole que no le mintió, solo que no tenía que contarle todo sobre ella. Jim encontró a Annie taquicárdica. Se enteró que le practicaron el aborto con un tubo hace una hora. Le inyectó algo, pero necesitaba ir a un hospital a que le hagan una limpieza y curetaje. Pamela le pidió que lo realice ella misma. Jim, que no tenía mucha experiencia en eso, accedió una vez esterilizó el campo de trabajo. Rob fue a buscar a su hijo. Lydia intentó impedirlo a pesar de que no tenía la fuerza, así que tuvo que provocarlo para que se marche diciendo que era poco hombre. Él no quería que su hijo se convierta en un afeminado. Lydia luchó como pudo para quitárselo de encima y que no la tome por la fuerza. Charlie fue a despertar
a sus amigas para que ayuden a su madre. Ellas entendieron la tarea y se metieron por la ventana para atacar al infeliz. Lidia aprovechó el momento para noquearlo con un adorno. Acto seguido salió de la habitación con calma para que las abejas no les hagan daño. Fuera de casa vieron que estaban bailando en el aire. Rob reaccionó del golpe y ya no tuvo intención de molestarlos, dejando en paz a Lidia y Charlie. Posteriormente vemos a Annie recuperándose, gracias a Diosito en primer lugar y luego a Jean. Pamela le agradeció de corazón por salvar a su hija, preguntando si se quedaría en el pueblo. La Doc no contestó porque no la merecían por cómo la trataron. Al regresar a casa vio que algo había pasado. Nada malo, su novia y su pequeño amigo volvieron a estar bien. Después Charlie contó de fondo que cuando el verano terminaba las abejas se reunían dentro de la colmena. En eso Lidia seguía empacando las cosas para hacer ese viaje. Jean contó que en el invierno las abejas se dedicaban solo a comer y dormir, esperando a que el calor regrese. Charlie le declaró que era su mejor amiga. Ella le pidió que vuelva a casa algún día, pues tendría que irse con su mamá. Luego Jean los alcanzaría hasta arreglar algunos asuntos en Dundalk. Así las chicas se dijeron que se amaban antes de despedirse. Al darse un beso los otros pasajeros se sorprendieron, pero a las protagonistas ya no les importaba lo que pudieran llegar a pensar de ellas. Fue una amarga despedida para las dos. De todos modos se hicieron respetar y fueron capaces de hacer valer el amor que se tenían en una sociedad en donde lo diferente era castigado, aislado y juzgado. Por último vemos a Jean siendo requerida por muchos pacientes, y a Annie regresando con George para confirmar su bendición. Usted no aprende, ¿verdad? Fin. Así termina El secreto de las abejas. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado, y si no fue así no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.